Soy Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora cristiana Elena de White. Día 17. Mientras Pedro y Juan estaban presos, los otros discípulos, conociendo la maldad de los judíos, habían orado incesantemente por sus hermanos, temiendo que la crueldad mostrada hacia Cristo pudiera repetirse. Tan pronto como los apóstoles fueron soltados, buscaron al resto de los discípulos y los informaron del resultado del juicio. El gozo de los creyentes fue grande. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esa ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los discípulos pidieron en oración que se impartiera mayor fuerza para cumplir con la obra del ministerio, porque veían que habrían de afrontar la misma oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por la fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron llenos una vez más con el Santo Espíritu. Con el corazón lleno de valor salieron de nuevo a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios bendijo maravillosamente ese esfuerzo. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando, en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, declararon: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, es el mismo que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. Cuando en 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Espira, se presentó allí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozada. ¿Iban a aceptar los príncipes el decreto? ¿Debía privarse de la luz del Evangelio a las multitudes que estaban todavía en las tinieblas? Importantes intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y su unánime decisión fue: rechacemos este decreto. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. En nuestros días debemos sostener firmemente este principio. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Debemos reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente, no sea que, por nuestras declaraciones, parezcamos estar en contra de la ley y el orden y dejemos constancia de ello. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pueda cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahora, recuerda, agradecer en oración a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.